Hola a todos, este es el vídeo correspondiente al tema 5 del curso, en el que vamos a ver dos servicios de Cognitive Service relacionados con la construcción de chatbots y de interfaces conversacionales, que son los servicios Question Answering y el servicio LUIS. Vamos a empezar hablando brevemente de un poco la arquitectura que podría tener un chatbot construido con tecnología Azure. Y luego ya entraremos a ver esos dos servicios que os comentaba. El primero sería el servicio de Question Answering. Veremos un poco la idea del servicio, sus características y el método de consulta que utiliza. Y en la segunda parte del vídeo hablaremos del servicio LUIS, que es el de interpretación o comprensión del lenguaje natural. Veremos los conceptos principales de este servicio, que son las intenciones y las entidades, y el método de la API que utilizaremos para hacer predicciones con este servicio. Y ya para finalizar veremos un poco, hablaremos de cómo pueden funcionar juntos y los recursos, como siempre, que tenemos disponibles. Bien, vamos a ver un poco la arquitectura que podría tener un chatbot construido con Azure, basándonos en este ejemplo, que es uno de los ejemplos típicos que Microsoft suele mostrar en su web o en la documentación, que es el ejemplo del asistente virtual de la Liga de Fútbol Española. ¿Vale? Entonces, como podemos ver en este esquema, hay una parte principal de la construcción o de la arquitectura de un chatbot que sería la parte de la comunicación. Es decir, cómo los usuarios pueden comunicarse con ese chatbot. Todos estos canales que tenemos aquí en el diagrama en la parte izquierda. ¿Vale? En este caso hay muchos canales. No todos ellos Azure los soporta de forma directa. Muchos sí, como por ejemplo Skype, Telegram o Slack, Teams. Pero hay otros que en este caso se han tenido que desarrollar ad hoc. ¿Vale? Por ejemplo, se ha desarrollado, como vemos, una aplicación móvil para Android y para ellos o una web para que los usuarios puedan interactuar con este chatbot. ¿Vale? Esa sería un poco la primera parte del chatbot, la forma de interactuar. Esa interacción normalmente se va a dar a través de texto, pero se puede dar también con voz o incluso con imágenes a partir de una cámara, por ejemplo. ¿Vale? La gestión de esa interacción del usuario la realiza un servicio de Azure que se denomina Azure Bot Service. ¿Vale? Ese servicio lo que nos va a dar es la infraestructura básica para poder construir una aplicación que interactúe con los usuarios a través de todos esos canales. Este servicio no tiene nada que ver con Cognitive Service y queda fuera del alcance del curso, simplemente para que conozcáis un poco cuál sería el servicio si alguien quisiera intentar implementar toda esa parte de infraestructura de comunicación del chatbot con el exterior. ¿Vale? El bot service lo que va a hacer es comunicar toda esa entrada del usuario, se la va a comunicar a una aplicación en Azure, que estará alojada en este servicio Azure App Service, que es el servicio de Azure que se utiliza para alojar aplicaciones, normalmente aplicaciones web o APIs. ¿Vale? Este servicio es el que tendrá que decidir qué hacer, ¿vale? A partir de la entrada del usuario, qué debe hacer. ¿Debe desencadenar alguna acción o simplemente buscar una respuesta y dársela al usuario? Esa decisión, esa lógica, la implementará este servicio App Service. Toda esta parte derecha del diagrama, ¿vale? A partir del App Service hacia la derecha, es lo que sería el backend del bot, es decir, todos los servicios que van a realizar esa tarea a partir de la entrada del usuario. ¿Vale? Y vemos que hay una primera capa aquí, que es la inteligencia. Es la que va a dar la inteligencia al bot. Aquí es donde entra Cognitive Service, ¿vale? Entre otros servicios, ¿vale? Pero fundamentalmente Cognitive Service. ¿Por qué? Porque a partir de esta entrada del usuario, que como decíamos puede ser texto, voz o imágenes, hay que interpretar, hay que entender qué está diciendo el usuario, qué quiere el usuario, ¿vale? Y ahí pueden entrar en juego distintos servicios. Por ejemplo, Text Analytics, que ya es un servicio que vimos en el tema anterior. Nos podría servir, por ejemplo, para detectar el idioma. Si nuestro bot queremos que sea multidioma, pues podemos utilizar Text Analytics para de primeras ya saber en qué idioma nos está hablando el usuario, por ejemplo. ¿Vale? Hay otros servicios que veremos en temas siguientes, como por ejemplo Content Moderator, que nos podría decir si el texto que ha escrito el usuario igual es un texto con palabras malsonantes, tacos, entonces lo podemos desechar directamente sin darle respuesta. O el servicio de chequeo de la ortografía, ¿no? Que es un servicio que nos da Bing a través de Azure, que nos permitiría corregir un poco la ortografía de lo que nos han pedido antes de procesarlo, ¿vale? Para procesarlo sin faltas de ortografía o completar letras que nos falten o cosas de ese tipo. Y como vemos, tenemos aquí un servicio que es
uno de los que vamos a ver en este tema, ¿vale? Que sería el servicio de Language Understanding, o LUIS. Este es el servicio que de verdad va a entender lo que quiere el usuario. Es decir, si el usuario, por ejemplo, le ha pedido al chatbot quién es el equipo que ahora mismo está primero en la clasificación de la liga, a partir de la frase que haya escrito o dicho el usuario, este servicio es el que nos va a permitir sacar la intención, entender qué es lo que quiere el usuario, ¿vale? A partir de eso que hemos entendido, nuestra aplicación seguramente tendrá que hacer más cosas, pues consultas a bases de datos, llamadas a otras APIs, a otros servicios, que es el resto de cosas que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de inteligencia, es decir, cómo a partir de la entrada del usuario a un posible chatbot, nosotros vamos a entender qué quiere hacer el usuario para que la aplicación le pueda dar respuesta, ¿vale? Y como decíamos ahí, vamos a tener dos servicios, el servicio Question Answering y el servicio Language Understanding, que sería el de procesamiento del lenguaje natural, también conocido como LUIS, ¿vale? Vamos a empezar por el servicio Question Answering. Esta es la opción más sencilla, ¿vale? De los dos que vamos a ver sería la opción más simple, más sencilla. Y lo que nos ofrece es un servicio de conversación con el usuario que está basado en preguntas-respuesta, ¿vale? Lo que vamos a tener es lo que se conoce como base de conocimiento, que no es más que una lista de posibles preguntas-respuestas que nosotros tendremos que crear, ¿vale? Nuestro chatbot se va a alimentar de una base de conocimiento que no es más que una lista de preguntas y a cada una de esas preguntas una posible respuesta, ¿vale? En realidad, como veremos en la demo, a varias respuestas vamos a poder asociar la misma pregunta, ¿vale? Porque es posible que queramos dar distintas opciones de cómo el usuario puede preguntarnos para dar la misma respuesta, ¿vale? La gracia o la inteligencia de este servicio es que una pregunta del usuario no tiene por qué coincidir exactamente con una pregunta de nuestra base de conocimiento, ¿vale? Será capaz el servicio de asimilar la pregunta del usuario o intentar asimilarla a alguna de las preguntas de nuestra base de conocimiento, ¿vale? Si encuentra una pregunta que se le parece, que él determina que es la misma pregunta, aunque no esté escrita de la misma forma, ofrecerá la respuesta que tiene guardada en nuestra base de conocimiento, ¿vale? Esa es una de las ventajas de este servicio, que no necesitamos una pregunta exacta, porque si no, pues sería una búsqueda en una base de datos o en un fichero, ¿vale? La otra gran ventaja de este servicio es que esa creación de la base de conocimiento la podemos hacer nosotros a mano, podemos añadir, veremos en un portal, preguntas, respuestas a mano, o podemos pedirle que extraiga ese conocimiento de distintas fuentes, ¿vale? Como os pongo aquí, por ejemplo, podemos darle directamente una URL de una web donde esté ese conocimiento. Por ejemplo, una URL de la típica página de preguntas frecuentes de FAQ. O una página de un soporte técnico, que haya muchas preguntas de usuarios y respuestas de los técnicos. El servicio va a ser capaz de analizar esas páginas web y de extraer de ahí pares pregunta-respuesta, ¿vale? Otra opción sería dar documentos en formato PDF o en formato doc. Por ejemplo, de manuales de producto, de guías de usuario, cosas de ese tipo. También va a intentar de ahí extraer pares pregunta-respuesta, ¿vale? Y también nos soporta otros formatos como Excel, más estructurados como Excel TXT o un formato TSV de preguntas donde nosotros le vamos a dar exactamente las preguntas y las respuestas, pero no tenemos por qué introducirlas una a una en el portal, sino que las podemos tener en esos ficheros y automatizar un poco más el proceso, ¿vale? Entonces, ya os digo, las dos grandes ventajas de este servicio son, por un lado, que ante una pregunta del usuario va a buscar la pregunta que se asemeje a la que ha hecho el usuario en nuestra base de conocimiento, ahí hay inteligencia, y por otro lado que va a ser capaz de extraer esos pares pregunta-respuesta de distintas fuentes de información no estructurada, ¿vale? Como webs o documentos. Otra característica que nos permite es que podemos añadir un lote, un conjunto de preguntas-respuesta que le den ya una personalidad base, sin nosotros tener que añadir nada. Le podemos dar directamente una personalidad. Veremos en la demo que podemos elegir distintas personalidades, ¿vale? Podemos elegir una personalidad más seria, más profesional, más amistosa, más graciosa, de forma que ya tenga una batería para poder responder a preguntas del tipo, pues un saludo, hola, ¿cómo estás? Adiós, o no me estás ayudando, o preguntas de ese tipo genéricas para un chatbot que no tengamos nosotros que crear toda esa batería de preguntas-respuestas. Entonces tenemos esas personalidades base que podemos añadir, ¿vale? Y por último, que aunque no lo vamos a usar, lo comento, hay una funcionalidad avanzada
que sería la de las conversaciones multiturno. ¿Vale? Esto consiste en que el usuario va a preguntar al bot, a nuestro servicio buscará en la base de conocimientos una respuesta, pero para determinadas preguntas puede ser que esa respuesta incluya opciones, que no sea directamente una información que le doy al usuario y se acaba la conversación, sino que ante la pregunta del usuario, mi respuesta puede ser: ¿quieres responder alguna de estas otras preguntas? ¿No? Es la típica situación en que a lo mejor le decimos, pues quiero reservar una mesa, y el bot nos responde, ¿pero en qué restaurante? ¿En este o en este? ¿Vale? Y nosotros podemos elegir y él nos puede seguir preguntando o directamente darnos ya una opción. Pues el número de teléfono para ese restaurante concreto que has elegido es este. ¿Vale? Eso se conoce en este servicio como conversaciones multiturno, que también se puede, aunque ya os digo, no lo vamos a hacer en la demo, lo podríamos implementar. Bien, la utilización de este servicio conlleva dos partes, ¿vale? Por un lado, la creación de esa base de conocimiento que os decía, es decir, el dar esas preguntas-respuestas, o bien a partir de fuentes, de PDFs, de webs, o introducirlas directamente. Y una vez que la base de conocimiento está creada, ya podemos consultarla desde nuestra aplicación, desde un chatbot o desde cualquier otro tipo de aplicación, ¿vale? Consultarla consistiría en mandar una pregunta y obtener una respuesta a esa pregunta. Lo que es la creación de la base de conocimiento la podemos hacer desde utilizando una API, como cualquier otro servicio, ¿vale? Pero también nos ofrecen un portal, ¿vale? Este portal se conoce como Language Studio. Es un portal no solo para este servicio Question Answering, sino para todos los servicios que se engloban dentro de los servicios de lenguaje, ¿vale? Comentamos en el tema anterior que el servicio de Text Analytics había sufrido un cambio y se había integrado en un servicio más amplio, ¿vale? Ese servicio de lenguaje, de Cognitive Service para el lenguaje. Aquí ha pasado lo mismo. El servicio de preguntas y respuestas antes se conocía como Q&A Maker y era un servicio independiente, pero desde hace un tiempo se ha integrado también en ese servicio de lenguaje. Entonces hay un portal general para el servicio de lenguaje, que es este Language Studio, y lo usaremos nosotros en la demo para crear la base de conocimiento, ¿vale? Lo que es la consulta sí que la haremos obviamente a través de la API, porque nuestra aplicación será la que querrá mandar una pregunta para obtener una respuesta, y eso sí que lo haremos a través de la API, ¿vale? Este es el método que utilizaremos, ¿vale?, para hacer esa consulta, el método de la API que utilizaremos para hacer la consulta. Se llama getAnswers. Como siempre, os muestro aquí un poco la estructura que tendría la petición para hacerla directamente a la API REST, aunque en la demo lo haremos a través del SDK, ¿vale? Como veis, los parámetros que necesitamos, por un lado son el project name o el nombre del proyecto, que como veremos es un término de Language Studio. Es un poco como el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación o a nuestro proyecto en Language Studio, perdón, ¿vale? Luego tenemos un deployment name, que va a ser siempre production, y una API version, que en estos momentos es esa versión, y en principio fijaros que desde esa fecha no ha cambiado, desde octubre de 2021, y no hay previsión de que cambie en breve, ¿vale? Esos dos parámetros serán siempre igual, production y esa fecha. El proyecto es lo que sí que cambiará en función del proyecto que le demos, del nombre que le demos en Language Studio a nuestro proyecto, como lo veremos en la demo. Luego tendríamos la cabecera de siempre con la clave, y en el cuerpo tendremos en formato JSON la pregunta que lanzamos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener en la respuesta? Pues también en formato JSON la respuesta que nos da el servicio. Es decir, ante nuestra pregunta busca en la base de conocimiento y si encuentra una pregunta parecida nos devolverá esa respuesta, ¿vale? Además, como vemos, nos da un score de confianza entre 0 y 100 para esa pregunta que le hemos hecho. Bien, eso sería el servicio de preguntas-respuestas, que como veis el funcionamiento es sencillo, es buscar en una base de conocimiento. El otro servicio que vamos a ver es el servicio de lenguaje natural, que se denomina LUIS, ¿vale? Este servicio es un poco más complejo, porque lo que vamos a intentar es entender lo que nos está pidiendo el usuario, ¿vale? Ya no es simplemente buscar en una base de conocimiento algo parecido, sino que vamos a intentar entender. ¿Entender qué quiere decir? Pues básicamente es sacar la intención de lo que nos está pidiendo el usuario, ¿vale? ¿Qué acción quiere realizar el usuario? Este servicio normalmente se utiliza en aplicaciones en las que hay una serie de acciones acotadas. O sea, no está pensado
para un chatbot general en el que puedes pedirle lo que quieras, sino que hay una serie de acciones que queremos hacer. Por ejemplo, en un chatbot para un restaurante, ¿vale? En el que el usuario puede pedirnos una serie de acciones, pues hacer una reserva a una mesa, consultar la carta, cancelar una reserva, saber el horario, ¿vale? Hay una serie de acciones, de intenciones, se llaman en LUIS, que el usuario puede querer hacer, ¿vale? Y lo que el servicio nos va a permitir es, a partir de una frase en lenguaje natural, que el usuario puede escribir, saber qué intención tiene. Además veremos que no solo nos va a permitir saber la intención, sino todos los datos alrededor de la intención, ¿vale? Que en LUIS se llaman entidades. Por ejemplo, nos va a permitir saber si quiere reservar una mesa y ha dicho cuándo, ¿vale? Para cuántas personas, ese tipo de información, ¿vale? Alrededor de esa intención. Sitios en los que es habitual utilizar este tipo de servicios, pues por ejemplo, como os decía, en un bot de producto, orientado a un servicio concreto, ¿vale? Un bot de un restaurante, de una peluquería, de una agencia de viajes, de cosas de este tipo, ¿vale? También en asistentes virtuales, ¿vale? En asistentes pues como Cortana o Google, ese tipo de asistentes. También aquí en este diagrama vienen a la derecha un tipo de uso que también es común, que es el de aplicaciones. Aquí vienen de escritorio, pero podría ser aplicaciones móviles, ¿vale? Pero aplicaciones de propósito general, no chatbots ni cosas de este tipo, sino aplicaciones de propósito general, pero en las que se quiere utilizar una interfaz de tipo natural con lenguaje natural, ¿vale? Pues puede ser por voz o escrita, pero le queremos dar al usuario la posibilidad de escribir o hablar el lenguaje natural diciendo lo que quiere, ¿vale? En ámbito empresarial igual todavía este tipo de interfaces no están tan desarrolladas, pero en principio sí que parece que de aquí al futuro, debido a que estas tecnologías cada vez funcionan mejor, pues este tipo de interfaces se van a extender no solo en el ámbito doméstico como estamos, o de ocio como estamos acostumbrados ahora, sino también en ámbitos más corporativos. Aquí hay un ejemplo un poco del funcionamiento del servicio que coincide un poco con lo que os decía. Fijaros que aquí se está aplicando en un chatbot en el que el usuario lanza una pregunta que es quiero llamar a mi responsable o mi representante de recursos humanos, ¿vale? Esa es la frase del usuario. Ante eso, Luis lo que hace es analizar y nos devuelve el JSON que veis a la derecha. En ese JSON lo importante o la parte principal es la intención. Fijaros que dentro de la predicción hay un dato que se llama top intent, que es la intención principal que ha detectado ahí. Y la intención que ha detectado es que quiere contactar con recursos humanos. Esa intención, ese nombrecito, HR Contact, lo tenemos que definir nosotros. O sea, nosotros veremos en la demo cómo para utilizar este servicio, obviamente tenemos que decirle cuáles son las intenciones de nuestra aplicación. Si nuestra aplicación es de reserva de un restaurante, pues nuestras intenciones serán reservar, cancelar, listar las reservas, ver el menú, ¿vale? Tenemos que definir esas intenciones. Veremos también que obviamente para que lo reconozca tendremos que entrenarlo con ejemplos. ¿Vale? Vamos a tener que entrenar con posibles ejemplos, posibles frases que el usuario puede decir asociadas a esa intención. ¿Vale? Además de la intención, que como veis le da ese score, ¿vale? Tenemos las entidades, que os decía que eran un poco la información alrededor de esa intención, que nos la complementan. En este caso, para esa intención contacto con recursos humanos, tenemos una entidad que es el tipo de contacto, cómo quiere contactar el usuario, y ha detectado un tipo que es llamada. ¿Vale? Esta entidad también la definimos nosotros, es decir, tendremos que definir para nuestra aplicación, por ejemplo, de reserva de restaurante, que para una intención de tipo reserva habrá entidades como por ejemplo el número de comensales o la hora a la que quiere reservar. ¿Vale? Eso serán las entidades, la información que complementa a la intención. A partir de esta información, que es lo que nos da Luis, ¿vale? Luis ya acaba su trabajo. Nosotros, nuestra lógica de la aplicación, como comentaba un poco antes en el chatbot de la liga, es nuestra lógica de aplicación la que tendrá que decidir qué hacer. ¿Vale? Puede que esto nos lleve a hacer una consulta en base de datos, a ver cuál es el número de teléfono de recursos humanos. ¿Vale? Y el correo, que es lo que está haciendo aquí, ¿vale? Y responder, generar una respuesta con esa información. O igual tenemos que llamar a otro servicio o hacer lo que sea, pero eso ya dependerá de la lógica de nuestra aplicación.
¿vale? Luis lo que va a hacer, lo que nos va a ayudar, es a partir de una frase en lenguaje natural que nos ha dado el usuario, extraer intenciones y entidades asociadas a esa intención, ¿vale? Es un servicio de procesamiento de lenguaje natural. Bien, en Luis también vamos a tener dos partes, como hemos visto antes en el servicio de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a tener una primera parte de preparar toda la infraestructura, es decir, definir las intenciones que puede tener el usuario, dar ejemplos para todas esas intenciones, es decir, frases que podría decir el usuario, definir las entidades. Todo ese trabajo también lo podemos hacer con la API, pero vamos a tener un portal, ¿vale? Donde lo vamos a poder hacer de forma mucho más cómoda. En este caso el portal es esta URL, luis.ai, y este todavía está en proceso de integración. Veremos cuando veamos un poco las referencias que ya hay una versión preliminar de este servicio integrado con el servicio de lenguaje, pero todavía es una versión preliminar, ¿vale? Entonces por eso vamos a utilizar la versión clásica de Luis, que es ahora mismo la versión estable y que tiene su portal propio. Todavía no está integrada, pero ya os digo que de aquí a un tiempo acabará integrándose también en el servicio genérico de lenguaje y utilizaríamos el mismo portal de Language Studio que hemos comentado antes y que veremos en la demo del servicio de preguntas y respuestas. Una vez que tengamos todo preparado, que en este servicio se llama aplicación, ¿vale? El término es aplicación, en lugar de base de conocimiento como era en el servicio de preguntas y respuestas. Aquí toda esa preparación se engloba en una aplicación. Una vez que esté la aplicación preparada, la segunda parte ya sería utilizarla para predecir a partir de una frase del usuario. Y para eso sí que utilizaremos una API, ¿vale? Como en el caso del servicio anterior. Nuestra aplicación hará la llamada a la API con una frase que nos ha introducido el usuario. El servicio nos devolverá una intención y las posibles entidades alrededor de esa intención. Importante aquí también que os pongo al lado de cada dibujito de la API es que tenemos dos recursos distintos en Azure, ¿vale? Cuando creemos en la demo el recurso de Luis, veremos que vamos a lanzar la creación del recurso y nos va a crear dos distintos. Un recurso asociado a lo que es el authoring, la creación de esa aplicación, y otro recurso distinto para lo que son las predicciones, para hacer el uso de la predicción, ¿vale? Utilizamos dos recursos diferentes. Bien, para profundizar un poquito más en esos dos conceptos importantes que tiene Luis, que son las intenciones y las entidades, ¿vale? Vamos a ver un poco características que tienen. Las intenciones ya hemos hablado que lo que nos representan son esas acciones que el usuario puede querer hacer. A la hora de preparar la aplicación veremos que la recomendación es dar entre 15 y 30 ejemplos para cada una de esas intenciones, es decir, por ejemplo, para nuestra intención reservar mesa, deberíamos escribir entre 15 y 30 frases distintas que el usuario podría decir. Quiero reservar una mesa el martes para 4 personas. Me gustaría reservar una mesa, ¿vale? Distintos ejemplos. Importante también que el número de ejemplos esté equilibrado entre las distintas intenciones. Es decir, si nuestra aplicación tiene 3 o 4 intenciones, no deberíamos dar a una muy pocos ejemplos y a otra muchos, porque vamos a seguramente sesgar el modelo que se va a crear por detrás, es una red neuronal, y la sesgaríamos hacia la intención que tiene más ejemplos. Y ante un poco de duda, la red neuronal nos va a decir que estamos en la intención que tiene más ejemplos, cuando puede que no sea así, ¿vale? También nos piden que los ejemplos sean variados, que las frases que escribimos sean lo más variadas posibles, que no tengan la misma estructura todas, ¿vale? Que sean variadas en cuanto a número de palabras, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos escribir unos ejemplos más largos. Por favor, me gustaría reservar una mesa en su restaurante el próximo viernes, y otros más cortos. Quiero una mesa el viernes, ¿vale? También los tiempos verbales que usamos, qué tipo de palabras, ¿vale? Deberían intentar ser lo más variados posibles para que luego la red pueda generalizar y ante una frase nueva nos encaje bien en qué intención está, ¿vale? Y luego veremos que hay una intención que está creada por defecto en la aplicación cuando veamos la demo, que se llama known, que es la intención a la que nos va a llevar si no entiende en qué intención está. Es decir, si no sabe si queremos reservar una mesa, anular una reserva o ver el menú, nos va a devolver esta intención, ¿vale? Esta intención también tiene que tener ejemplos, curiosamente, y además se recomienda que sea el 10% del total, es decir, que no sean pocos, ¿vale? Tiene que tener un número significativo de ejemplos. ¿Qué son los ejemplos de la intención known?
Pues son frases que no tienen nada que ver con nuestra aplicación, ¿vale? O sea, frases que claramente nos deberían llevar a decir que nos reconoce la intención. Pues por ejemplo, si estamos en nuestra aplicación de reserva de mesas, intención non, un ejemplo para esta intención sería pues preguntar por el tiempo en una ciudad, por ejemplo, ¿vale? O pedir que nos reserve un vuelo o cualquier cosa que no tenga nada que ver con nuestra aplicación, ¿vale? Esos son los ejemplos de la intención non. Estos son las intenciones, intents en inglés, que es como aparecerá en el portal, ¿vale? Por otro lado, hemos visto que tenemos las entidades. Las entidades, como os pongo aquí, no son obligatorias, ¿vale? Podríamos tener una aplicación de Luis solo con intenciones, pero las entidades son muy recomendables y además normalmente necesarias. ¿Por qué? Porque van a representar, como hablábamos antes, toda esa información que rodea una acción. A nuestra intención de reservar mesa, pues tiene una información alrededor, como decíamos, del número de comensales o de la hora o ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es un tema que se puede complicar, como vemos pueden estar incluso compuestas de subentidades, ¿vale? Tiene bastante potencia y por ejemplo, no sé, la entidad de cuando queremos mesa podría estar compuesta a su vez de otras subentidades como el día, la hora, el mes, ¿vale? Entonces podemos tener aquí bastante complejidad y además podemos tener distintos tipos de entidades. Las que nosotros vamos a usar, que son las más habituales, son las de aprendizaje automático, en las que va a ser el propio sistema, va a ser el servicio Luis, el que a partir de nuestras frases de ejemplo aprenda dónde están esas entidades, ¿vale? Va a aprender qué estructura tienen esas entidades. Podríamos, si sabemos que van a tener una serie de valores concretos, por ejemplo, ponérselo más fácil, que serían las listas. Es decir, si mi entidad, por ejemplo, número de comensales solamente puede tener valores del 1 al 6, pues puedo dar una lista de valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se lo estoy poniendo más fácil, ¿vale? Podemos usar patrones, expresiones regulares o incluso hay una lista ya de entidades predefinidas, como por ejemplo si una entidad va a ser el correo electrónico o un número de teléfono, cosas de ese tipo, las tiene ya predefinidas, ¿vale? Como os decía, todo esto lo veremos en la demo, pero para que vayamos conociendo los conceptos. Una vez que tengamos la aplicación de Luis preparada, igual que en el servicio anterior, tendríamos el método de predicción. Esto es un método de la API de predicción, se llama getPrediction, al que le pediremos, en este caso por get, ¿vale? Es un método que funciona con el método get de HTTP, le pediremos a partir de una frase del usuario que nos devuelva las intenciones y las entidades. Los parámetros que le tenemos que pedir, o sea, que le tenemos que suministrar, perdón, en la petición, serían el identificador de la aplicación, nos lo dará el portal, ¿vale? Una vez que creemos la aplicación, la query, la consulta que ha hecho el usuario, que al ser get pues va a ir ahí en el parámetro, y luego el slot, que eso lo veremos en más detalle en la demo, pero el servicio Luis nos permite tener como dos versiones un poco de nuestra aplicación. Podemos tener una versión de desarrollo y una versión de producción, que sería el slot, ¿vale? Vamos a poder tener un servicio preparado con intenciones, con entidades, todo el proceso hecho en producción, ir preparando otro que estaría publicado en desarrollo, ¿vale? Y la API nos deja consultar a los dos, hacer consultas a los dos. Tendríamos la cabecera como habitualmente con la clave, el cuerpo vacío y nos va a devolver la intención principal que se ha detectado y la lista de entidades asociadas a esa orden o a esa intención, ¿vale? Esta es la idea del servicio Luis. Vale, ya para acabar, comentar brevemente que muchas veces estos servicios van juntos, ¿vale? Question Answering y Luis pueden complementarse. Este es un ejemplo que viene en la documentación de Microsoft. Como veis, no se ha actualizado todavía lo que es el nombre del servicio de preguntas-respuestas, que como os decía antiguamente se llamaba, o hace poco tiempo, se llamaba Q&A Maker. De hecho, todavía este servicio está disponible en el portal de Azure, ¿vale? Lo podríamos crear este servicio. Ahora ya os digo, se llama Question Answering, ¿vale? Pero aquí en el diagrama está con el nombre antiguo, la función es exactamente la misma, ¿vale? Entonces nos dice aquí que ante una pregunta del usuario, por ejemplo esta pregunta, que es ¿cómo puedo llegar al edificio de recursos humanos en el campus de Seattle North? Que es un edificio en el campus de Microsoft, ¿vale? La sede principal de Microsoft. Él podría derivar esa pregunta a los dos servicios. Si la deriváramos al servicio de preguntas-respuestas,
lo que haría sería buscar en la base de conocimiento una pregunta parecida. La encontraría y devolvería la respuesta predeterminada que en esa base de conocimiento tiene esa pregunta parecida, que en este caso es esta respuesta, perdón. ¿Vale? Coge el autobús número 9 y bájate en Franklin Street. Esa respuesta, como os digo, está así escrita en la base de conocimiento. ¿Vale? Lo que ha hecho el servicio es buscar una pregunta semejante en la base de conocimiento a la que ha hecho el usuario y devolver la respuesta exacta que tiene en la base de conocimiento. Eso es el servicio preguntas-respuestas. Más sencillo. Si la pregunta la deriváramos a Luis, ¿qué es lo que intentaría? Sacar la intención. ¿La intención cuál sería? Pues quiere saber, ¿vale?, una dirección, o sea, unas indicaciones. Quiere saber cómo ir. Eso sería la intención. ¿Cuáles serían las entidades? Pues si veis nos las distingue aquí. Tendríamos dos. Por un lado, el campus de Seattle North y por otro, el edificio de recursos humanos. Esas serían las dos entidades que sacaría de ahí. ¿Vale? A partir de ahí, la aplicación tiene que hacer algo, que en este caso nos dice que va a consultar, ¿vale?, a un servicio de mapas para obtener cómo llegar desde donde está el usuario hasta eso que nos están pidiendo. ¿Vale? En este caso es necesario tener la información de las entidades, es decir, a dónde quiere ir, porque al servicio de mapas seguramente se lo tendremos que dar de una determinada forma. ¿Vale? Esa información la tenemos que extraer de la frase del usuario, porque al servicio de mapas hay que dársela así. No le podemos dar la frase del usuario en lenguaje natural. ¿Vale? A partir de lo que nos devuelva, pues ya responderíamos al usuario. ¿Vale? En este caso se están mostrando los dos caminos. Normalmente las aplicaciones, cuando se combinan los dos servicios, se empieza por uno y si no tenemos una respuesta, pues se va al otro. En función del tipo de aplicación, se puede empezar por uno o por otro. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos ante esa aplicación de reserva de mesas, seguramente empezaríamos por Luis. ¿Vale? Porque seguramente el usuario quiere hacer una acción que podamos nosotros asociar a una intención nuestra. Si Luis nos acaba devolviendo una intención known, es decir, no sabe lo que queremos hacer, pues podríamos coger la pregunta del usuario y pasársela al servicio de preguntas-respuestas, a Question Answering, a ver qué nos contesta, y ofrecerle la respuesta al usuario, que será una respuesta en lenguaje natural. Si no ha encontrado nada, pues al menos devolverá una respuesta en lenguaje natural genérica del tipo no sé lo que me estás preguntando o prueba otro día que a lo mejor sé, ese tipo de respuestas genéricas que a veces nos dan los asistentes virtuales. ¿Vale? En otro tipo de servicios igual puede ser mejor al revés y primero preguntar a Question Answering, porque igual, por ejemplo, en un servicio técnico, ¿no?, un chat de un servicio técnico, es muy probable que en nuestra batería de preguntas-respuestas haya una solución que pueda contentar al usuario. ¿Vale? Entonces podemos primero preguntar al servicio de preguntas-respuestas, ofrecer esa respuesta y si no encontramos una respuesta o el usuario sigue preguntando, pues entonces intentamos con Luis, a ver si hay alguna intención. Como por ejemplo podemos tener unas cuantas intenciones de llamar o hablar con una persona, llamar al servicio técnico, ¿vale? Intenciones muy claras que nos podría resolver Luis. Bien, ya para acabar, como habitualmente, los recursos que podemos tener. Para el servicio de Question Answering, como siempre, la página principal, un poco de marketing, la documentación, la referencia al API y os dejo también la URL del portal que utilizaremos, de ese portal Language Studio, que utilizaremos para la preparación de la base de conocimiento. ¿Vale? Y equivalente Luis, la página principal, la documentación, la referencia del API y el portal que utilizaremos. Los vemos brevemente, ¿vale? Esta sería la página principal de preguntas y respuestas, esa página de marketing, ¿vale? Luego tendríamos la documentación, que al estar integrado, ¿vale?, al estar integrado el servicio dentro de ese servicio general de lenguaje que veíamos en el tema anterior, pues también su documentación está ya integrada dentro de ese servicio de lenguaje que ya vimos esta página en realidad en el tema anterior, ¿vale? Cuando hablábamos, por ejemplo, del reconocimiento de entidades, de la detección de frases clave y todas estas cosas, ¿vale? Las veis que las tenemos por aquí. También aquí tenemos el servicio de Question Answering, ¿vale? Y tendríamos, por ejemplo, pues su Quick Start, ¿vale? Como siempre, donde, como veis, nos distingue entre la parte de Language Studio, es decir, la creación de la base de conocimiento, y por otro lado, la utilización del API para hacer preguntas. ¿Vale? Es una API muy sencillita,
como hemos visto, simplemente mando pregunta, recibo respuesta. El SDK no está en tantos lenguajes, aquí lo tenemos explicado en C# y en Python, aunque existe para otros lenguajes, no está aquí la explicación, pero en cualquier caso, pues la llamada directa a la API REST tampoco sería compleja, ¿vale? Y equivalente, bueno, tenemos también el otro enlace que os decía, que era la documentación de ese servicio, ¿vale? De ese servicio de pedir la pregunta para obtener la respuesta. En LUIS, equivalente. La versión marketing, ¿vale? La página de presentación. Esta página nos lleva o nos habla del servicio en versión preliminar, ¿vale? Del que os decía que van a acabar integrando o que está integrado dentro del lenguaje. Sin embargo, todavía aquí no está del todo integrado y como veis nos habla de LUIS en muchos sitios, ¿vale? Nos habla de LUIS, incluso la aquí nos compara esa nueva versión con LUIS, o sea, seguimos teniendo LUIS muy presente, ¿vale? Por eso lo vemos. Incluso la documentación nos dice que podemos ir a la documentación de esa versión preliminar o ir a la de LUIS, que es la que nosotros utilizaremos, ¿vale? Esta es la documentación de LUIS como servicio independiente, no integrado dentro de ese servicio genérico de lenguaje. Y aquí lo que sí que os comentaría es que dentro del apartado de conceptos, que la mayoría de temas os digo que ahí está bien, pues entrar para hacerse una idea de temas conceptuales del servicio, aquí vais a ver que es muy amplio. ¿Vale? LUIS es un servicio que yo os lo he contado en versión rápida, lo vamos a ver en la demo muy por encima, pero para llevarlo un servicio en producción, a un chatbot en producción y que tenga un funcionamiento razonable, ¿vale? Un funcionamiento aceptable, tendremos que desarrollar muy bien esa parte de ejemplos que vamos a dar para cada una de las intenciones. O sea, esas frases de ejemplo, esas 15, 30, hay que diseñarlas muy bien para que cumplan un poco todo el espectro de tipos de frase que el usuario puede decir, ¿vale? Lo que os decía antes, pues variadas, en estructura, en tipo. Entonces, ese trabajo normalmente, cuando esto se lleva a un servicio de verdad en producción, se suele hacer pues junto a personas que igual no tienen un perfil muy desarrollador, un perfil muy de inteligencia artificial, sino que son especialistas en este tipo de servicios, que incluso pueden provenir de otros mundos como el mundo de las filologías o mundos de temas lingüísticos, ¿vale? Porque hay que controlar muy bien todo ese tipo de cosas relacionadas con las estructuras, el tipo de frases, ¿vale? Que a nosotros normalmente se nos pueden escapar un poco si no estamos muy especializados en este tipo de cosas. Por eso también la parte aquí conceptual, ya os digo, es un poco más densa, ¿vale? Es un servicio complejo, en realidad potente, ¿vale? Más que complejo yo diría que potente. Entonces el uso adecuado o el uso óptimo para conseguir una aplicación que de verdad pudiera funcionar en un entorno productivo nos llevaría un tiempo, ¿vale? Un tiempo de preparación y de entender bien cómo funciona el servicio. En la guía de inicio rápido también tenemos aquí, por un lado, el uso del portal para crear toda la aplicación y por otro lado tenemos lo que es la aplicación cliente, ¿vale? El uso de la aplicación, que también lo tenemos en pocos lenguajes, ¿vale? Porque al final, bueno, estamos haciendo esa petición sencilla, ¿vale? Para simplemente obtener las intenciones y las entidades a partir de una frase, ¿vale? También os dejo esta última referencia a esa API de petición. Como veis es sencilla, ¿vale? No tenemos muchos métodos y la estructura de la API es muy sencilla. El trabajo aquí está en la preparación, realmente, ¿vale? Luego lo que es el uso es sencillo. Con esto terminamos el vídeo y ya en las dos vídeos siguientes veremos las demos, ¿vale? Uno dedicado al servicio de Question Answering y la otra demo dedicado al servicio de LUIS.